Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Estamos muy contentos que nos puedan acompañar hoy día en esta quinta sesión del ciclo de conversaciones bases para un acuerdo constitucional, el que hemos organizado un conjunto de centros de estudios a los que nos asiste la convicción de la necesidad de influir en el ambiente político, aportando unidad, ¿no? A través de contenidos y a través de la expresión de posiciones políticas en los puntos en que hay acuerdo. Esta actividad ha sido organizada, este ciclo, por distintos centros de estudios, la Fundación Jaime Guzmán, Idea País, el Instituto de Estudios de la Sociedad, la Fundación para el Progreso, Horizontal, el Instituto República, el Instituto Libertad, Acción Educar, Comunidad y Justicia, Ciudadano Austral, Aire Nuevo y la Fundación Piensa. En las sesiones anteriores, les cuento un poco para los que asisten por primera vez, hemos conversado sobre distintos temas. Conversamos sobre el denominado estallido social, sobre el rol de la derecha en el nuevo ciclo político, sobre el rol y la modernización del Estado, y la última, antes del cambio de año, sobre el régimen de gobierno. Hoy nos estamos reuniendo en esta quinta sesión para poder conversar sobre los denominados derechos sociales y económicos, que, sin lugar a dudas, es uno de los aspectos centrales del debate constitucional y que muy probablemente va a ser motivo de disputa en la Convención Constitucional. Solo a modo introductorio, cabe decir que las constituciones, junto con organizar el poder, reconocen y protegen los derechos fundamentales de las personas, y una de muchas formas de clasificar estos derechos fundamentales es distinguir entre de primera, segunda, tercera o más generaciones. Los de primera generación se refieren fundamentalmente a nuestras libertades y a nuestra participación en la vida política, ¿no? Y respecto a ellos no existe mayor discusión, que son esenciales al constitucionalismo. Pensemos, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, el debido proceso, la libertad de circulación, entre otros. En la historia constitucional chilena, las constituciones de 1828 y la de 1833 se centraban o reconocían estos. Los derechos de segunda o tercera generación se relacionan ya no a las libertades esenciales, sino que a nociones de equidad o igualdad. Tienen, a diferencia de los otros, una naturaleza social, económica o cultural, de ahí el nombre, ¿no?, de la conversación de hoy día, y comenzaron a ser reconocidos por los estados en la primera mitad del siglo XX. Pensemos, por ejemplo, en los derechos a la salud, a la educación, a la seguridad social y otros. Estos derechos muchas veces significan un deber de acción y no de omisión por parte del Estado, y su cumplimiento requiere de un desembolso económico, ¿no?, por parte de este. En nuestra historia constitucional, las constituciones de 1925 y 1980 los comenzaron a reconocer. Es sobre estos derechos sociales y económicos que centraremos en la conversación de hoy día. ¿Son verdaderamente derechos? ¿Son derechos fundamentales? ¿Se pueden reclamar judicialmente? ¿Se deben o no consagrar en la Constitución? En ese caso, ¿cuáles? ¿Con qué nivel de detalle? ¿Los debe promover el Estado? ¿Los deben promover los privados? ¿Se debe asegurar en la nueva Constitución una provisión mixta de esto? Probablemente sobre esto y otros aspectos se centrarán las exposiciones y la conversación que tengamos hoy, con muy destacados expositores a quienes agradezco muy sinceramente su participación. Les cuento muy brevemente cuál va a ser el formato de la actividad. Vamos a tener un primer momento donde cada uno de los expositores tendrá 6 minutos de libre disposición para poder ofrecer su aproximación al tema, y luego, en base a preguntas del público, que pueden ir haciendo por el chat, me tocará a mí moderar una conversación que terminará a las 20:30 horas. Hoy nos acompañan como expositores Magdalena Ortega, Magdalena Vergara, Vicente Arguu y Víctor Manuel Avilés, a cada uno de los cuales voy a ir presentando formalmente antes de ofrecerle la palabra. En primer lugar, y para comenzar estas exposiciones, conversaremos o expondrá Magdalena Ortega. Magdalena es abogada de la Universidad Católica, directora del área constitucional de Idea País, profesora asistente además de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y columnista y panelista de diversos medios de comunicación. Magdalena, bienvenida, muchas gracias, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias a todos los grandes copanelistas que nos acompañan hoy día, y sobre todo muchas gracias a las fundaciones y centros de estudios por organizar esta instancia, que sin duda coincido contigo, Juan Pablo, la importancia de estas discusiones y sobre todo lo que vamos a discutir hoy día, derechos sociales.
Yo creo que sin duda alguna los derechos sociales van a ser uno de los grandes temas en la próxima discusión constitucional por una razón muy importante, y es que esta discusión constitucional no se va a dar en blanco, no se va a dar en el éter, en el aire, ¿no es cierto?, sino que se va a dar en un contexto particular, específico, que es que la discusión del reemplazo constitucional, la discusión de una nueva constitución, nace a partir de lo que vivimos en 2019 con el estallido social, que más allá de poder hacer un análisis exhaustivo, ¿no es cierto?, de qué lo causó, cuáles fueron las más grandes banderas, todo lo vimos, ¿no es cierto? Vimos que se habló de salud, vimos que se habló de pensiones, de educación, y había una sensación generalizada de que estos grandes problemas, ¿no es cierto?, que podemos englobar ciertamente en los derechos sociales, iban a ser resueltos por una nueva constitución. Entonces, en esta discusión constitucional pesa sobre la nueva constitución la posibilidad de responder verdaderamente a esos problemas. ¿Podrá la nueva constitución cambiar un sistema de salud en el cual una mujer tiene que endeudarse y acceder al sistema privado porque sabe que si no, el cáncer que se tiene que extirpar probablemente no va a llegar en la lista de espera en el sistema estatal? Es difícil responder a esta pregunta, y sobre todo es difícil responderla desde la forma en que tradicionalmente en nuestro país y en general en la doctrina se han entendido los derechos sociales, ¿no es cierto? Y es que muchas veces la discusión sobre los derechos sociales ha sido una discusión que es compleja, porque tiene una naturaleza muy distinta de todos los otros derechos propiamente tales, ¿no es cierto?, más bien individuales. Estos son de naturaleza más bien colectiva. ¿Cómo es posible, ¿no es cierto?, anclar esto dentro del constitucionalismo de una constitución? ¿Cómo se reclaman de ello? ¿Es pertinente o no la judicialización? Lo que está en la Constitución necesariamente implica, ¿no es cierto?, que va a diseñarse un sistema público distinto. Probablemente no, y quizás por eso hemos caído en la judicialización, etcétera. Y yo acá identifico dos grandes riesgos, por decirlo así. El primero es el de la judicialización de la política, porque la judicialización de los derechos sociales, es decir, esta concepción de que por el hecho de que efectivamente, ¿no es cierto?, lo que está en la Constitución es un texto que no son solamente palabras que se las lleva el aire, sino que son derechos que son reclamables, y por lo tanto, ¿a dónde más los voy a reclamar que si no en un tribunal, por medio de un recurso de protección? A pesar de que nuestra institucionalidad, ¿no es cierto?, está coartada la posibilidad de reclamar vía recurso de protección de lo que entendemos que son como derechos sociales, ¿no es cierto? Igual, ciertamente, por lo que se conoce como la vía indirecta, se ha intentado reclamar ante, ¿no es cierto?, la nula respuesta que se han encontrado en otros organismos, la inexistencia del contencioso administrativo, etcétera. Y en ese sentido, se ha generado un problema, porque se ha llevado a los tribunales decisiones que son eminentemente políticas. El cómo, qué, cuándo hacemos de un sistema de salud o de educación o de pensiones es una decisión eminentemente política. Y si lo trasladamos hacia los tribunales, no se tienen las herramientas, no se tiene la legitimidad de representación tampoco, ¿no es cierto? Y por eso muchos autores lo han llamado la vana esperanza depositada en los tribunales de justicia, cuando creemos que es por medio de ellos que vamos a lograr responder a los derechos sociales. Entonces ese es un primer gran problema, y que está muy presente porque hay muchos quienes en la doctrina y en la discusión pública creen que la judicialización puede ser necesariamente una respuesta. Y por otro lado, son los discursos que imperan mucho en el espacio público, que es esta constitución, por ejemplo, sería precarizadora o no, en el fondo no le daría el cuerpo suficiente a los derechos sociales porque no los asegura completamente, no los hace universales, no hace acceso universal, no asegura un mínimo de calidad, y ciertamente no asegura, ¿no es cierto?, gratuidad universal o estatal para que todos podamos tener acceso a ello. Entonces la respuesta, ¿no es cierto?, estaría completamente en el Estado y completamente definido de antemano en la Constitución. Y hay un problema latente. No solamente creamos, ¿no es cierto?, un lugar donde vamos a estatizar, ¿no es cierto?, por medio de la Constitución, se pierde el valor de la sociedad civil, la riqueza que hay ahí en la pertinencia, ¿no es cierto?, de que sea la sociedad civil, los privados, las asociaciones, en conjunto ciertamente con el Estado, proveyendo de soluciones que son comunes a problemas comunes, y se radica tratando de responder a un cierto individualismo, en un individualismo de corte estatal, ¿no es cierto?, donde solamente la única respuesta puede venir del Estado. Y además está el problema de que excesivamente definir los derechos sociales en el texto constitucional, todo uno de los detalles que van a poder permitir su provisión,
en el texto constitucional lo hace extremadamente rígido, porque todo lo que está en la Constitución, por definición, se comprende como un coto vedado, ¿no es cierto?, a la discusión, es decir, ese es el espacio en el que la discusión pública, contingente, no debe entrar, y eso entra directamente en colisión, ¿no es cierto?, colisiona con las ansias de mayor participación y deliberación que también han sido la tónica del último tiempo. Entonces, para no, avísame nomás Juan Pablo si me extiendo en el tiempo, pero yo creo que esos son los grandes problemas que estamos viendo, y también hay un problema que nosotros decimos, bueno, entonces, ¿qué? ¿No hay derechos sociales? Y yo creo que si creemos en la libertad, en la solidaridad, en la importancia del bien común, ¿no es cierto? Yo creo que es importante reivindicar que hay un deber desde el Estado y la sociedad civil de proveer de estos mínimos. Y la respuesta, creo yo, está en entenderlo de una manera distinta a lo que se ha hecho hasta ahora, que son, por ejemplo, las metas solidarias. Esa es una idea que desde Idea País hemos estado tratando de promover mucho. Voy a ahondar en eso en la parte de las preguntas, espero del público, también con el moderador, para contarles de esta nueva alternativa, porque yo creo que ahí está la respuesta que va a permitir no dejar en el abandono, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, pero tampoco dejar a la judicialización de la política o en un estatismo asfixiante. Muchas gracias, Magdalena. Casi justo en el tiempo, así que muchas gracias también. Espero que sea Un esfuerzo. Eso, perfecto. Gracias, Magdalena, muy interesante tu aproximación. Va a continuar en esta conversación conversando con nosotros Vicente Arguz. Vicente es abogado de la Universidad Católica, ha sido asesor legislativo, ha sido profesor de bioética en la Facultad de Obstetricia de la Universidad de los Andes, y hoy día Vicente es investigador de Comunidad y Justicia. Vicente, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, y también un saludo para los demás expositores. Bueno, yo quería dar una mirada quizás un poco más teórica o más amplia respecto de este problema, porque a mí me parece que cuando se plantea el problema de los derechos sociales, se piensa en los derechos sociales, es muy fácil caer a veces en debates técnicos, como si la pregunta fuese solamente sobre la forma más eficiente de otorgar ciertas prestaciones materiales, ¿ya? Y eso supone una determinada visión de la persona, de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, yo creo que es necesario hacer una reflexión más profunda sobre esas cosas primero, y por lo tanto sobre los principios que rigen a la sociedad. Yo creo que lo que no tenemos que perder de vista, y que es lo principal, es el bien común. Lo que nos tiene que mover es el bien común, que es el bien de la persona en sociedad. No es el bien de la persona solamente, ni el bien de la sociedad, sino el bien de la persona en sociedad. O sea, una síntesis sin antítesis. En una filosofía política realista no existe una oposición dialéctica entre el interés de la colectividad y el interés del individuo, sino que el bien del individuo es algo que se da en sociedad. Y bueno, dicho eso, el respeto de la dignidad de la persona, que es algo que está ahí en ese bien de la persona en sociedad, exige alcanzar ciertos mínimos materiales. Y nosotros no deberíamos vivir tranquilos mientras haya personas que padecen necesidades concretas. Y por eso exige ciertas cosas concretas, ciertas prestaciones concretas, para que las personas puedan sustentarse, para que puedan vivir conforme con su propia dignidad. Y yo a esas prestaciones, a esas cosas, las llamaría derechos sociales. O sea, ciertas prestaciones materiales mínimas y necesarias para que las personas puedan desenvolverse en sociedad, para que, por lo tanto, puedan alcanzar su propia plenitud. Ahora bien, dicho eso, de aquí no se sigue, que eso creo que es el punto del debate, que estas necesidades tengan que ser satisfechas únicamente por el Estado. Entonces, obviamente, en cuanto son indispensables para el bien de la persona en sociedad, que es el bien común, podemos decir que son necesidades públicas, pero lo público no se identifica con lo estatal, que ese es el gran problema que tiene, a mí me parece, la izquierda en general. Y aquí entran en escena los principios de subsidiariedad y solidaridad, que son los que están en el corazón de esta pregunta de los derechos sociales, junto con la pregunta de la dignidad humana. La subsidiariedad, por un lado, suele exponerse como una forma de Estado mínimo en materias económicas, o muchas veces se malinterpreta y se entiende así. Y eso a mí me parece un error triple. Primero, porque se reduce la subsidiariedad a un problema que es únicamente del Estado. Como si solamente el Estado fuese el encargado de ser subsidiario, y no la sociedad entera. Segundo, es un problema porque no reconoce que lo esencial a la subsidiariedad es la faz positiva, o sea que hay que ayudar. Subsidiariedad viene del latín subsidium, que significa ayuda, entonces eso es lo más importante. Y tercero, que el principio no se dirige a asegurar una cierta autonomía vacía, una cierta
libertad sin dirección, por así decirlo, de algunos empresarios o de algunos particulares poderosos, sino que se dirige a asegurar o a buscar el bien de la persona en sociedad, que eso al final es lo más importante. De la interdependencia entre las personas y las sociedades, que es una cosa fáctica, por así decirlo, se sigue una cierta conclusión, y es que eso se traduce al final para la subsistencia de la sociedad en que las personas tienen que ayudarse unas a otras, y los grupos sociales ayudarse unos a otros. Y lo más racional en eso es que los mayores auxilian a los menores. Y eso es lo que significa la subsidiariedad. Ahora bien, el tema es que ayudar nunca puede significar ahogar o restringir la libertad. Y por eso, la ayuda puede ser activa o pasiva. No solo que la ayuda, a veces no hay que ayudar, sino que la ayuda misma es pasiva. O sea, a veces inhibir la propia acción es una forma de ayudar también, porque es dejar ser, por así decirlo, al menor, que es el que hay que ayudar. Y entre otros motivos, por eso, un Estado que tuviera, por ejemplo, el monopolio de la educación, sería un Estado ideológico y totalitario, y algo que se opone al principio de subsidiariedad. La subsidiariedad exige un respeto irrestricto, siguiendo con el ejemplo de la educación, a la libertad para establecer colegios y universidades privadas con ideario propio, al derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos, y por lo mismo, volviendo al tema en general, la reserva estatal como una solución, al igual que el abstencionismo puro y duro, es contrario a la subsidiariedad. Las dos cosas son un problema. La solidaridad, por otra parte, es otro principio que es fundamental y que a mí, en mi opinión, ha estado un poco más ausente en el debate. Solidaridad no es un mero sentimiento, como dirían algunos, sino que es una virtud, que es la determinación firme y perseverante por buscar el bien común. Pero no es solo una virtud, sino que también es un principio rector del orden social. Y hay quienes podrían decir, ya, eso es algo muy positivo, pero no lo vamos a imponer coactivamente por el Estado. Y eso parece coherente con la primacía de la persona humana y la subsidiariedad. Pero ¿cuál es el problema? Que eso no elimina la pregunta de si el orden político exige o no esfuerzo ético por parte de los ciudadanos. Y por lo tanto, si la ley tiene o no que promover ese esfuerzo ético por parte de los ciudadanos. La persona no puede alcanzar su propio fin en su propia individualidad, sino que vive en sociedad. Y eso significa que la solidaridad ya se ve que tiene una dimensión como principio social y no como simple virtud individual. Y por este principio, cada persona y cada sociedad menor tiene que ordenarse al bien común, tiene que encaminarse al bien común y procurar orientarse a la totalidad. No es algo que le compete solamente al Estado, sino que el bien común es tarea de todos. Por eso, una recta visión del principio de solidaridad también es contraria a una visión estatista o colectivista en la cual necesariamente ciertos derechos sociales tengan que asegurarse determinadamente como prestaciones por el Estado. Esto puede llegar a ser aceptable quizás en cierto caso, no sé qué, si existe una razón plausible, pero es contingente. Lo esencial es que la dignidad de las personas pueda respetarse, pueda conseguirse, y precisamente por esa dignidad no puede imponerse a los particulares un principio de reserva estatal para proveer ciertas prestaciones públicas sin un motivo justificado. Ya, y entonces frente a los polos dialécticos de la política contemporánea, existe una alternativa que, no como una vía intermedia que promueva una intervención moderada del Estado, sino como un justo medio que nos permita saber explicar prudentemente en qué momento debemos intervenir como sociedad, en qué momento el Estado tiene que actuar. Y bueno, una de las causas, al parecer, de la crisis político-social que estamos pasando es la atomización social, me parece a mí. Vicente, si puede ir cerrando la idea, te lo agradecería, ¿sí?, para ajustarnos los tiempos. Sí, sí. Ya, bueno, muy cortito. Creo que como consecuencia de todo esto uno puede sacar quizás 3 puntos concretos. Primero, que es injusto desperdiciar el gasto en lujos de países desarrollados cuando en Chile aún hay campamentos o hay personas sin acceso a agua potable, vivienda, atención digna, salud, educación que permite un desenvolvimiento adecuado en sociedad. Por otro lado, la reserva estatal no es el camino. Y por otro lado, la judicialización de estos derechos tampoco parece ser como una prestación siempre exigible, no parece ser una solución razonable. Y por eso yo coincido con Magdalena en que parece razonable consagrar constitucionalmente el principio de solidaridad, pero también las metas solidarias. Quizá es una cosa contingente, y eso hay que tenerlo claro, pero lo que no es contingente, y eso sí me parece que no debería ser discutible, es que la propuesta directamente estatista sí sería un grave atentado contra el bien común.
Eso es todo. Muchas gracias, Vicente. También muy interesante tu aproximación. Ahora dejo con ustedes a Víctor Manuel Avilés. Víctor es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, es miembro del directorio del Instituto Libertad, además es socio de la RAIN Asociados y es integrante del Tribunal Supremo de Renovación Nacional. Víctor, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación y un gran saludo a todos los centros de pensamiento que están haciendo una labor tan importante estos días y en el cual estamos también todos empeñados. Yo quisiera plantear simplemente 4 ideas. La primera idea tiene que ver con el estado del arte hoy día, de la relación derecho, economía, sociedad y derechos sociales. La segunda idea tiene que ver con el movimiento social. La tercera idea tiene que ver con el traspaso de poder que existe detrás de la idea de los derechos económicos, sociales y culturales, o DESC, como me referiré. Y la cuarta idea es una propuesta general. Entonces vamos lo primero que quiero sentar claro: los derechos económicos, sociales y culturales hoy día son derechos. Hay un obligado, que puede ser el Estado, puede ser la sociedad, pero hay un sujeto obligado y hay un ser humano cuya dignidad, como bien decía Vicente, reclama un mínimo, y eso requiere un conjunto de prestaciones básicas para poder desplegarse en esta vida colectiva. O sea, son derechos. No es una entelequia, han sido reconocidos como derechos por el derecho internacional y creo que no se puede olvidar eso. Lo segundo, entonces voy y esto emana justamente de algo muy simple. Hace tiempo ya que el Estado dejó de ser, que el deber ser, el derecho, y el Estado miraban la economía como algo ajeno, donde interesaba solamente consagrar derechos de primera categoría o de primera generación, ¿no es cierto? Y los temas sociales se debían producir solos. Hace rato que el Estado ya se introdujo en lograr que la libertad y la igualdad fueran condiciones reales de la vivencia de las personas, y eso a través de distintas políticas sociales. En eso ya no hay vuelta atrás. El Estado sí apoya el goce real de los derechos. Y de hecho, ya en nuestra Constitución, en el artículo 5, están incorporados como límite a la soberanía, ¿no es cierto?, estos tratados internacionales de los DES, justamente porque son tratados de derechos fundamentales, porque además el artículo 1 de la Constitución ya señala que el Estado tiene la obligación de asegurar el goce, el igualitario goce de la oportunidad de la vida social a todas las personas. Entonces, en esto no hay vuelta atrás. La segunda idea, entonces, tiene que ver con el movimiento social. Sin duda, detrás del movimiento social se va mucho en manos de la idea como la no más abuso y la idea de más igualdad. Pero hay varias formas de llegar a ello, sin duda. Ahí hay una masa de pensamiento con distintas visiones. ¿Es un problema solamente de derechos económicos, sociales o culturales? ¿O es un problema de seguridad para una clase media que se proporciona niveles quizás mejores que los propios de los DES, pero que tiene la sensación de que ante cualquier dificultad va a caer y va a volver a una situación de pobreza propia, mientras que para otros el problema de los DES es un problema de subsistencia básica a partir de la ausencia de un conjunto de prestaciones que le den un piso de dignidad? No sé que transmito bien la idea, pero lo que quiero decir es que hay una visión de personas que tras el movimiento social buscan seguridades que son propios de países ricos o países más o menos ricos y de necesidad de clase media, y hay otro grupo para los cuales la ilusión de la nueva Constitución y los detrás de ella es el acceso a prestaciones mínimas, y no necesariamente es compatible un modelo con el otro. Ahí hay un tema del cual hay que hacerse cargo. Un tercer punto que quería transmitir, y para cerrar ese punto, lo cierto, quiero dejar claro que la visión de la clase media sobre el tema de la igualdad y el abuso es muy superior y mucho más cara al de los DESC. Y ahí, por supuesto, que la dificultad que va a enfrentar el Estado, si se quiere hacer cargo de esa visión en particular de la ausencia de igualdad en Chile, es infinitamente más cara que la que corresponde simplemente al contenido obligacional de los DESC para asegurar una dignidad básica de las personas, que es un tema más bien social. Un tercer tema que quería plantear: movimiento de poderes. La verdad que tras el discurso de los DESC se plantean varios traspasos de poder. Un primer traspaso de poder es del Estado a los ciudadanos. Creo que ese traspaso no es necesario, en el sentido que no es obligatorio. Puede haber DESC sin un traspaso de los ciudadanos al Estado, pero en el discurso general parecería que hay un discurso, ¿no es cierto?, donde se rompe la idea de colaboración, y el Estado, a través de una mayor, ¿no es cierto?, toma de recursos por parte de él, de los particulares, y por lo tanto una mayor autonomía o capacidad de manejo de los recursos de los particulares, vendría a suplir el piso mínimo de garantía que requieren las personas para poder existir. Eso, lo cierto, aumenta además la capacidad de acción de lo público y del poder político, y eventualmente también, lo cierto, puede transformar a los ciudadanos en clientes de prestaciones desde el Estado, prestaciones que además son mediocres, si es que el enfoque es el enfoque de los DESC propiamente tal, o sea, garantías mínimas
una vida digna. Entonces ahí viene un primer problema de traspaso, de los ciudadanos hacia el Estado. Un segundo problema de traspaso, ya también lo adelantó Magdalena, es el traspaso que se produce si es que los derechos se establecen como prestaciones y además justiciables, es decir, exigibles de los ciudadanos en tribunales al Estado, lo que se produce es un tremendo poder de la capacidad de decidir las políticas públicas desde los ciudadanos a través del voto, o por último por los representantes que los ciudadanos electos, directamente hacia los jueces. Y en ese escenario, el problema que se presenta es que la captura de los beneficios sociales propios de los DESC, en países que además tienen escasos recursos, quedan más bien, ¿no es cierto?, entregados a los que tienen más acceso a la judicatura, mejores abogados, y tarde o temprano, ¿no es cierto?, se produce un problema adicional, que es la incapacidad que tiene el mundo político de poder modificar y optimizar el programa de prestaciones sociales, por cuanto la jurisprudencia va generando un conflicto en materia de políticas públicas entre los tribunales y entre los políticos que son electos con legitimidad. Y eso puede echar abajo el andamiaje completo de un sistema político desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cómo deben funcionar unos y otros poderes colaborativamente. Y el tercer problema que se produce es el problema de traspaso de poder entre los gobiernos. Si no hay una regla de control del populismo, una regla como la que estableció España, que tiene una definición de Estado, ¿no es cierto?, que es más bien social y democrática, tiene además una visión más de derechos económicos, sociales y culturales, si no hay una regla que se incorpora y que establece la necesidad de mantener los equilibrios fiscales, ahí se produce un quiebre completo del sistema democrático, por cuanto se produce un traspaso completo de poderes de un sentido, de un gobierno a otro. Por cuanto, si los gobiernos pueden gastar y en definitiva quebrar el Estado, los gobiernos que vienen adelante en ejercicio democrático no tienen capacidad de juego a futuro para poder enfrentarlo, ¿cierto? Poder implementar su programa democrático, lo cual termina también restringiendo la capacidad de elección de los mismos ciudadanos. Ante todo este conjunto de temas que planteé, la propuesta básicamente es muy parecida a la forma que se consagró en la Constitución de 1925 los derechos económicos, sociales y culturales, donde se establecen como finalidades, pero que obligan al Estado a desarrollar políticas públicas a través de la ley, o sea, son derechos según ley, el contenido lo define la ley, más establecer dentro de los deberes o cargas públicas de todas las personas el deber de trabajar, si vamos a tener prestaciones básicas garantizadas o no, al menos tenemos que tener el deber de colaborar con este colectivo, o sea, la regla del trabajo que también está presente en la Constitución de España, y, ¿no es cierto?, en este contexto sería la única forma de poder cumplir con lo esencial de los derechos económicos, sociales y culturales, cuál es su progresividad o no regresividad en el tiempo. Y esto además permite la posibilidad de que sean derechos según ley, que los distintos programas en gobierno puedan cambiar según la visión que los mismos ciudadanos tiempo tengan, jerarquizando, y por esa vía, ¿no es cierto?, se logran dos efectos además, y con esto termino. Primero, no se degrada la Constitución al terminar transformando la Constitución en un conjunto de principios que no se cumplen, porque eso afecta al contenido normativo de la Constitución, y al afectarse al contenido normativo deja de ser un eficiente sistema de control del poder y puede entonces ponerse en peligro los derechos y libertades de las personas. Eso se soluciona con esta idea de según ley. Y segundo, ¿no es cierto?, se evita la quiebra del sistema completo y un cambio de paradigma, una vez más, que termina haciendo sufrir más a las personas más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Manuel, por tu interesante exposición. Le recuerdo a la audiencia que puede ir haciendo sus preguntas por el chat, que vamos a ir viendo acá los panelistas, de modo tal de después en la conversación, cuando terminemos las exposiciones, poder ir nutriendo la conversación. Para comenzar esta primera parte de la actividad de hoy día, nos vamos a conversar con Magdalena Vergara. Magdalena es abogada de la Universidad de los Andes, es máster en Derecho de la Universidad de Saint Thomas, y actualmente Magdalena es directora ejecutiva de Acción Educar. Magdalena, gracias por acompañarnos. Tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Pablo, y bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece que ya con las exposiciones anteriores han quedado claros algunos puntos que son bastante relevantes. Ya se pueden ir sacando ciertas conclusiones, quizá al menos a modo de este grupo, de cuáles son las principales problemáticas y cuáles son los aspectos que nos debieran también preocupar y buscar solucionar. Y eso efectivamente es, o sea, en primer lugar es claro que los derechos sociales van a ser uno de los puntos más conflictivos dentro de la discusión que nosotros tengamos. Yo ahí comparto con lo que decía Magdalena también, dado que surgen en un ambiente donde se están haciendo una mayor exigencia de estas prestaciones que entrega el Estado en el fondo, y que nosotros definimos como estos derechos sociales, y cómo vamos asegurando ciertos mínimos también para una vida de mejor, o sea, una vida más digna, una vida de calidad en general dentro de nuestra sociedad.
Y a mí me parece que claramente la respuesta a los derechos sociales también va a tener una respuesta respecto a cuáles son ciertos principios previos que nosotros podamos tener también desde cómo comprendemos la Constitución hasta cuáles son las expectativas finalmente que se van generando también dentro de esta Constitución, los principios, como también comentaba Vicente, respecto de qué entendemos por subsidiariedad, por ejemplo, qué entendemos también cuál es el rol que cumple el Estado, cuál es el rol de lo público, en fin. Y yo me parece que es importante hacer la bajada también práctica de cómo estos derechos sociales en definitiva son entendidos, o sea, cuáles son todas estas discusiones que estamos hablando de qué implica el definir el contenido o no dentro de la Constitución, qué implica también que se vuelva judiciable un derecho como este y que entonces traspasemos en el fondo esta deliberación más bien política y democrática desde lo que es el Ejecutivo, el Congreso, hacia lo que es la judicial, hacia los jueces, en el fondo el Poder Judicial. Y ahí me parece relevante, y tomando un poco el cargo que tengo yo dentro de Acción Educar, que nos dedicamos netamente a la educación, me parece importante poder ver desde ahí, que es también una de las principales preocupaciones hoy día, cómo se aterrizan estos ejes, estos principios que nosotros estamos hablando desde el punto de vista educativo. Y ahí es claro, respondiendo un poco a la gran pregunta que ha aparecido también aquí, como quién es quien debiese proveer este tipo de derechos, y claramente aparecen estos dos modelos donde uno es el Estado el principal garante y en el otro es donde entendemos, y es la posición que yo suscribo en el fondo, que es que la sociedad civil también es la protagonista y también por tanto llamada a poder proveer este tipo de derechos, especialmente cuando se trata que son bienes que aportan a toda la sociedad. Y esto, el entenderlo, no refiere, o sea, el entender uno u otro modelo, por supuesto que tiene implicancias prácticas que son relevantes. Aquí yo creo que quizás se puede dar un malentendido cuando uno habla que, claro, la Constitución no va a ser quizás la que solucione todos los problemas, pero yo no quiere decir que lo que nosotros establezcamos dentro de nuestra Constitución, estos grandes pactos, no tengan una implicancia práctica, obviamente, en cómo nosotros vamos configurando cada uno de estos sistemas. ¿Y por qué es tan particular también el derecho a la educación cuando nosotros entendemos que la sociedad civil también participa? Por una parte, lo que ya han comentado, que efectivamente la sociedad civil es la principal y es la protagonista dentro de la conformación de esto, o sea, la sociabilidad espontánea de las personas, la posibilidad de asociarse unas con otras para poder cumplir ciertos fines, para poder proveer también de estos derechos, es importante de protegerla y fortalecerla, y en eso el Estado no debe absorber en ese sentido lo que las propias personas, este tejido social puede ir generando, sino también, y aquí me parece que es el punto particular de la educación, es cuál es el objeto principal de la educación finalmente. Yo creo que eso también lo tenemos que ser capaces de entender cuando estamos discutiendo cada uno de estos derechos sociales, ya no solamente en la parte de vista general, sino cada uno en particular. Y en eso obviamente tiene que haber una comprensión armónica respecto a los distintos principios, las distintas miradas que nosotros tenemos dentro de la Constitución. Pero yendo al punto, cuando nosotros hablamos que la educación, entonces, el objeto que tiene es la formación de las personas, la formación integral de cada una de estas personas, eso tiene una serie de consecuencias prácticas. Ya Vicente comentaba un par de estos, como es la responsabilidad de las familias, quienes son los primeros protagonistas en poder, o sea, no en poder, sino en entregar la educación de sus hijos, porque en primer lugar nacen dentro de una familia y ese es finalmente el fin principal también que cumple esta. Y eso implica la posibilidad de que las familias puedan tener las distintas opciones de poder educar a sus hijos conforme a los bienes que a ellos les parecen más relevantes o con lo que les parece que es más bueno para sus hijos. Y eso también surge de la propia pluralidad que tiene nuestra democracia. Nosotros tenemos distintas formas o queremos distintos tipos de educación para nuestros hijos. Y eso no implica intentar, y que no se malinterprete, de querer sectorizar quizás distintos tipos de educación que existan, sino más bien de dar precisamente esa pluralidad de opciones de distintos proyectos educativos que respondan también a las diferencias sociales que nosotros mismos tenemos. Las diferencias, me refiero respecto de ideas, de visiones que tenemos de lo que es hombre y sociedad. Y eso en implicancias prácticas permite, por ejemplo, que exista hoy día una provisión mixta. Esa comprensión de esa provisión del derecho permite que existan colegios ya sea municipales, colegios estatales, colegios particulares, ya tanto subvencionados como también particulares pagados. Y eso es muy importante, y de hecho la experiencia que nosotros tenemos de nuestro país ha sido clave la participación de los privados, en el fondo, de la sociedad civil, para proveer el derecho para poder llegar a todo Chile.
antiguamente la cobertura que nosotros tenemos, en primer lugar la cobertura en educación escolar principiante es principalmente privada, y eso no quiere decir que entonces exista un Estado débil respecto a esto, o que se haya abandonado lo público, y ya sea como entendamos lo público también, quizás de una forma más o menos sesgada, en el sentido de que uno no es mejor que otro, sino que efectivamente es un bien que nosotros debiésemos promover e intentar proteger, de hecho. Y una implicancia también respecto de esto es, por ejemplo, cómo nosotros entonces entendemos el sistema de financiamiento dentro de lo que es la educación también, y no solo en esto, sino en cualquiera de los otros derechos. Dado que nos parece importante que sea la sociedad civil la protagonista en la provisión de estos derechos, dado que el Estado también debe proteger y amparar este tipo de organizaciones que buscan entregar educación, también es relevante que los pueda aportar con apoyos financieros finalmente. Y ahí, por ejemplo, lo que es la subvención hoy día, ser capaz de entregarlo de igual manera tanto a entidades estatales como también son entidades privadas. Y de nuevo, no pensando en que exista una mejor que la otra, sino por lo bien que resulta para la sociedad en general, el bien que se está entregando, que no es otro que la educación. Y ahí, bueno, hay otras implicancias también, pero yendo al otro punto que es uno de los principales que ha aparecido aquí, que es en el fondo cómo se produce esta judicialización y qué implica finalmente que nosotros podamos judicializar o no un derecho. Y aquí es muy claro, o sea, dentro de las grandes consignas que aparecen y una de las comprensiones que más tiene un poco la izquierda, o sea, el Frente Amplio respecto de cómo se entienden los derechos sociales, que serían estos derechos universales que son proveídos por el Estado, que son gratuitos, son de calidad, en el fondo son públicos. Eso tiene una serie de implicancias prácticas que son relevantes también de atender. Y ahí tomándome entonces el tema de la judicialización y un punto clave que es cómo nosotros aseguramos, por ejemplo, calidad, más allá de cómo nosotros expresamos el contenido específico dentro de la Constitución de qué es calidad. Es importante poder determinar entonces cómo, qué implica, por ejemplo, que la calidad esté judicializada, y es qué ocurre, por ejemplo, con estudiantes que estudian en colegios que son hoy día insuficientes, es decir, que no alcanzan quizás ciertos estándares mínimos. ¿Cómo nosotros le reponemos ese derecho? ¿O qué ocurre entonces en el fondo con el estudiante que está estudiando en esto? ¿O cuáles son los mínimos que nosotros vamos a definir? ¿Quién define finalmente lo que es calidad? ¿Lo debiera ser un grupo o organizaciones de expertos, como es hoy día la Agencia de la Calidad, o en definitiva lo debieran hacer los jueces que probablemente dentro del proceso acotado, que significa un proceso judicial, deban determinar si un colegio es o no de calidad? Yo creo que ese tipo de preguntas también la tenemos que, es importante que nosotros las hagamos, y las hagamos en función de cómo ha sido nuestra experiencia también como país, y en definitiva, en forma de eso, poder ir configurando también la comprensión o la consagración que nosotros hagamos de los derechos sociales, o en definitiva de los distintos aspectos de nuestra Constitución. Gracias, Juan Pablo, pero ahí para no pasarme. Sí, muchas gracias a ti, Magdalena. Súper interesante también. Hay una aproximación quizá más general, pero también específica sobre uno de los derechos sociales quizá que esté en mayor disputa en el último tiempo en nuestro país. Me parece que de las exposiciones uno puede ver cierto grado de acuerdo, ¿no? Acá partíamos diciendo, mira, esto es para ponernos de acuerdo, para conocer quizás nuestras diferencias y también las diferencias con la centroizquierda, con la izquierda, ¿no? Y pareciera ser que lo que ustedes comentan frente a las preguntas con que partíamos, mira, ¿son los derechos sociales derechos? Sí. ¿Son los derechos sociales derechos fundamentales? Sí. Hay que reconocerlos también. Pero ojo que no hay que hacerlos justiciables, ¿no? Porque, es decir, no pareciera ser que no tienen que ser derechos, que uno podría reclamar directamente ante un tribunal, porque el que está llamado a tomar esa decisión, porque es el que tiene la responsabilidad y tiene la capacidad técnica, son los políticos, es el gobierno, es el Congreso, y no son los tribunales, ¿no? Y por otro lado, si llevamos toda la Constitución de manera muy detallada, eso de alguna manera sustraería, ¿no?, de la deliberación democrática debates que son propiamente políticos, y se los dejaríamos a los jueces que no tienen la capacidad técnica y que puede darse, ¿no?, de alguna manera ahí hay activismo judicial y no tienen legitimidad democrática. Y por lo tanto, pareciera ser, ustedes me dirán si los interpreto bien o mal, que estos derechos sociales y económicos debiesen estar en la Constitución, pero a modo más bien de una orientación, ¿no?, hacia el legislador, una meta, en palabras de la Mane, una orientación al legislador, en palabras de Víctor Manuel, para que se puedan ir, ¿no?, avanzando en estas necesidades materiales mínimas que evidentemente todos queremos que ocurran.
¿Existen diferencias en la centro-derecha respecto de cómo se conciben estos derechos sociales y económicos? ¿Cuáles son las diferencias con la centroizquierda? Lo enunciaba al final Magdalena Vergara, ¿no? En parte, ¿no? Lo enunciaba, pero me gustaría ver si podemos entrar un poquito en esa parte de la conversación. ¿Qué modelos están en disputa respecto a los derechos sociales, tanto que se entienda bien, ¿no? Entre nosotros o entre las distintas tradiciones de pensamiento de la centro-derecha, como respecto de la centroizquierda? Uno podría decir, lo pregunta ahí un auditor, ¿qué cambiarían de la actual Constitución? Si entendemos los derechos, porque hoy día la Constitución asegura, ¿no?, a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho al acceso a la salud, a la educación. ¿En qué cambiarían algo? ¿Cambiaría algo que lo pongamos como meta solidaria, como una orientación al legislador, en caso de incumplirse esa orientación? ¿Qué pasaría? Los dejo, yo sé que son varios, un comentario, varias preguntas, así que el que quiera tomar la palabra, bienvenido, o si quieren acaso hacer un contrapunto, que alguien dijo, algo que se les quedó ahí, que les gustaría hacer un énfasis, ofrezco la palabra a los panelistas, el que quiera hacer uso de ella. Yo feliz. Mane. Para ahondar más en la propuesta que estoy haciendo, o sea, que me gustaría hacer, ¿no es cierto?, que dejé esbozada al principio y que creo que puede responder también a las preguntas algunas del público, que aparece aquí Andrés o Claudio, ¿no es cierto?, que preguntan, bueno, ¿qué cambiarían? O si es que en la actual Constitución, ¿no es cierto?, ya se garantiza la salud, la educación y las pensiones, entonces, ¿qué proponemos?, ¿no es cierto? Nosotros, como bien decía al principio, hay una idea nueva, incipiente, quizás uno podría decir, que se está desarrollando, que en otros países se ha empujado con mucha fuerza, que es la idea de las metas sociales, y que nuestra postura, ¿no es cierto?, que de Idea País, postura que yo, por supuesto, adhiero, que también la ha trabajado Diego Chalper y otras personas, es la de, por ejemplo, entenderlas como metas solidarias para poder, ¿no es cierto?, reconocerlas dentro de nuestro contexto chileno hoy día actual. ¿Y cuál sería la diferencia y qué vendría a implicar o a proponer de distinto o a mejorar en el contexto actual? Yo creo que es algo muy fundamental. Por ejemplo, Andrés nos dice, si en la actual Constitución se garantiza salud, educación, pensiones, bueno, ¿qué cambio sería si es que se mantendría lo mismo? Yo creo que esto es un ejemplo paradigmático que, por ejemplo, hace un tiempo atrás hablábamos con Magdalena, también mi tocaya, ¿no es cierto?, cuando hablábamos del derecho a la educación. Desde el 2013, en nuestra Constitución, en el derecho a la educación se establece la obligatoriedad de los años de transición, que son kinder, ¿no es cierto?, el año de transición entre los años menores hasta cuando pasamos a primero básico. ¿Y por qué? Bajo la profunda convicción de que es en esos primeros años de la educación, ¿no es cierto?, que se generan las brechas de desigualdad más grandes, y si nosotros pudiésemos hacerlo obligatorio, entonces quizá ahí se estaría empezando a cimentar un camino para disminuir esta brecha de desigualdad. Pero ¿qué pasa? A pesar de que esa reforma constitucional, donde fue propuesta en el primer gobierno de Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, se agrega la obligatoriedad del kinder, ¿no es cierto?, a la Constitución, parte del derecho fundamental, habiendo un acuerdo transversal, ¿no es cierto? Recordemos que para hacer reformas constitucionales se requieren amplios acuerdos. Desde el 2013 hasta 2021 no ha cambiado nada. La ley sigue no diciendo que esto es obligatorio, por lo tanto no ha cambiado, no se ha logrado avanzar en esa medida. Entonces las palabras de la Constitución han quedado solamente en eso, en palabras. Y algo que viene a cambiar las metas solidarias, por ejemplo, es establecer, ¿no es cierto?, esta orientación al legislador, una orientación que podemos discutirlo, ¿no es cierto? A mí me parece que debe ser una orientación que debe tener nociones de subsidiariedad, reivindicación de la sociedad civil, solidaridad, una opción preferencial por el más vulnerable, por ejemplo, también el reconocimiento de la interdependencia, etcétera, hartos principios, y sobre todo tener progresividad, flexibilidad, una regla de equilibrio fiscal, por ejemplo, pero que incluya un deber al legislador de que necesariamente, dado que está definido como horizonte en la Constitución, se debe hacer la política pública. De esa manera, dejamos de estar en el limbo que hoy día estamos. Yo creo que eso es algo interesante. Gracias, Magdalena. No sé si algún otro panelista quiere hacer un punto. Víctor, Magdalena. Dale, Magdalena. Víctor. Tomando un poco entre lo que hiciera Ana y también como respondiendo más directamente a tu pregunta de cuáles son quizás ciertas diferencias y algo que partí enunciando. Yo creo que la gran diferencia, y aquí hay un tema, y quizás la que tenemos también con Fernando Atria, ¿no es cierto?, de
sobre todo cuando él plantea esta idea de los derechos sociales partiendo desde lo que es el derecho social a la educación. Y parte de la idea de que aquí no solamente se trata de derechos individuales, sino se trata de derechos ciudadanos, son el derechos de todos. Y eso implica una serie de consecuencias partiendo de que, o sea, el Estado debe proveerles, pero nosotros estamos obligados a, en el fondo, bueno, estamos siempre obligados, pero en el fondo el Estado debe proveerlos y deben ser gratuitos. Yo creo que esa idea de la gratuidad de los derechos en distintas formas, incluso como lo tenemos en la educación, es una diferencia ya que nos marca de forma sustancial con algunas otras propuestas. Así también la misma idea de que deben ser derechos garantizados por el Estado, públicos, gratuitos y de calidad, como la consigna, ¿no es cierto?, que aparece en todos lados. ¿Y cuáles son las implicancias prácticas de esto? Creo yo que es importante tenerlos. Cuando hablamos de la universalidad de los derechos, bueno, ¿qué implica que un derecho sea universal, por ejemplo? Yo creo que un caso concreto es lo que ocurre en la educación superior. Que sea universal es que todos puedan acceder, por supuesto que lo que nosotros esperamos que todos puedan acceder a ello, pero también incluso el derecho internacional reconoce, al menos en la educación superior, que las personas puedan acceder a la educación universal conforme también a cuáles han sido sus competencias, sus capacidades, y que se pueda, de cierta forma, seleccionar conforme a ello, que es algo que hoy día se hace. De hecho, a través del sistema de admisión a la educación superior, los estudiantes de alguna u otra manera también se van informando respecto a aquellos requisitos y van decidiendo hacia dónde ir. Y de hecho lo otro sería también una falsa ilusión que se va generando, lo que ocurre hoy día en Argentina, que el acceso a la educación es universal, por ejemplo, pero luego la deserción es tremenda. Entonces finalmente nosotros realmente no estamos garantizando ese derecho a la educación o ese acceso universal, sino simplemente estamos creando una falsa ilusión de que sí, aquí tú tienes un puesto, pero nadie te asegura que eso tú lo vas a poder continuar. A mí me parece que eso es un punto clave. Y luego lo otro es respecto también de la gratuidad, que implica que un derecho sea gratuito. En primer lugar, a mí me parece que la gratuidad no es la única forma de garantizar un derecho. O sea, existen muchas maneras. Y por otro lado, también la gratuidad finalmente no permite focalizar o tener una preferencia por los más pobres tampoco, porque aquí lo que se está promoviendo es una gratuidad universal para todos y que, como vemos y la experiencia que tenemos hoy en día, eso no ha implicado, por ejemplo, que, al menos de nuevamente en educación superior, más estudiantes más vulnerables hayan podido acceder. De hecho, si uno mira los últimos datos que tenemos, que son las encuestas que hacen del 2017, no había un cambio en la participación de los estudiantes más vulnerables en la educación superior. Pero sí, en cambio, ha habido una diferenciación dentro de las propias instituciones de educación superior respecto de la concentración de estudiantes más vulnerables dentro de cada una de estas, según están o no en gratuidad. Entonces, ya para ir cerrando el punto, a mí me parece importante también, y nuevamente llevándolo muy a lo práctico, qué implica también estas distintas visiones que nosotros tenemos y cuáles son las consecuencias que eso puede tener. Y de nuevo, cómo nosotros realmente buscamos garantizar el derecho, uno, sin caer en consignas que sean meramente declarativas. Y ahí me parece muy importante esto que se ha propuesto de que existan ciertos fines o ciertas metas en el fondo que como Estado nosotros queremos alcanzar, como es, por supuesto, un derecho a la educación que sea de calidad. Yo creo que ese planteamiento a mí me parece que es fundamental para nosotros poder pensar finalmente cómo vamos consagrando estos derechos y cómo realmente los garantizamos a nuestra ciudadanía sin necesariamente quedar en estas consignas declarativas que, como decía la Mane con este ejemplo de kinder obligatorio, finalmente no se traducen en cambios reales hacia las personas. Gracias, Magdalena. Víctor Manuel. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, solamente quiero agregar de que ¿qué nos diferencia a la izquierda en esto? Bueno, además de la visión prestacional, la posibilidad de dar acción directa desde la Constitución a los ciudadanos para demandar al Estado sin la mediación legislativa, eso que les decía, derecho según ley, es otra gran diferencia. Pero hay otra tremenda diferencia que tiene que ver con la visión que tenemos de lo que es lo público y lo no público. La izquierda plantea que hay materias que son esencialmente públicas, y la salud y la educación serían esencialmente públicas. Y en consecuencia no sería legítimo que algunas personas destinen una parte de su patrimonio a cubrir su educación y una parte de su patrimonio a cubrir su salud, si a la vez no están poniendo otra parte para cubrir los mismos beneficios en favor de otras personas. Eso sobre la base de que el sistema de una educación, de una salud de calidad para todos, acorde con la dignidad, no se podría financiar si no es con el aporte justamente de las personas que tienen más recursos. Y creo que eso es parecido a esto de emparejar un poco para abajo, pero es un argumento tremendamente difícil de abordar en el debate público, porque efectivamente la sensación que se le da a grandes sectores del país, digamos,
es que por la vía de recortar un aporte de lo que las personas más recursos destinan a la educación y a la salud, se va a poder realmente y en forma definitiva dar educación y salud, al menos de determinada calidad, todo es un argumento muy, muy seductor. Y aquí yo creo que es un tema que tenemos que trabajar mucho, hacer esfuerzos enormes para explicar y convencer de que no hay nada que asegure que establecer un monopolio estatal en educación, un monopolio estatal en salud, que en definitiva sería lo que se produciría, porque a la vuelta del tiempo las mejores prestaciones no se financiarían, va a terminar asegurando un mejor nivel para todos. Lo que necesitamos es más competencia, necesitamos más transparencia en los mercados, necesitamos una buena regulación en eso y no un monopolio estatal a partir de, como digo, esta noción de lo público que tanto nos diferencia a las personas de mentalidad de derecha y más de mentalidad de derecha, más de derecha, de izquierda. Eso. Gracias, Víctor. Vicente. Sí, un pequeño comentario con lo que dijo la Magdalena, que yo creo que se ha tocado poco quizás, de la opción preferencial por los más vulnerables. Y que eso yo en realidad lo concretaría también, no solo en el tema de tener ciertas metas sociales, aunque esto ya me parece que es mucho más discutible, pero también el tema de la focalización en el gasto. O sea, yo por lo menos soy de la opción de que hay que enfocar el gasto en los más vulnerables primeramente y que no podemos gastar recursos como que podrían ser prescindibles, por así decirlo, que podrían ser necesarios. El gasto tiene que estar en los más pobres y en la medida de lo posible también en la clase media, bueno, se está en una situación difícil y creo que lo que pasó en octubre del 2019 nos dice mucho de eso. Y después, que también es otro tema que quizás ha salido poco, es la consagración constitucional de la solidaridad, como una cosa que a lo mejor también nos divide en los que nos consideramos de centro derecha. Y a mí me parece que eso es importante, sobre todo por razones simbólicas en realidad, porque creo que lo simbólico tiene una importancia en la política, en la vida pública, en el discurso político en general, y muchas veces, no sé, yo pienso, por ejemplo, que se ha hablado mucho de las diferencias que existen en la cantidad de recursos disponibles entre Las Condes comparado con La Pintana o Recoleta, no sé, y que es una cosa brutal. Bueno, a lo mejor un cierto sistema que permita redistribuir mejor, en ese caso, los tributos o asignarlos de una manera un poco más, como meter un poco más de racionalidad y en la asignación de recursos entre municipios y entre regiones quizás podría ayudar. Bueno, estos son ideas, obviamente, yo tampoco soy experto en esas, pero a mí me parece que el hecho ya de consagrar la solidaridad es algo que podría permitirnos también no caer en la idea de que la subsidiariedad es una idea de un Estado mínimo en materias económicas, que es la subsidiariedad que se malentiende en la práctica y que muchas veces creo que ha llevado a que la izquierda nos termine pasando un poco la cuenta. Y bueno, y eso se ve en distintos aspectos, digamos. En los proyectos de ley que se ven en el Congreso yo lo vi bastantes veces, digamos, a veces es cosa de invocar la subsidiariedad solamente y sin reflexionar mayormente al respecto, ya se dice como haya subsidiariedad, por lo tanto el Estado no tiene que intervenir en esto. Y a veces subsidiariedad es que el Estado tiene que intervenir. Entonces, pues bueno, quizás nos ha faltado un poco de reflexión también al respecto en eso. Y creo que precisamente para eso la idea de solidaridad bien entendida y no como estatismo puede ayudarnos. Es decir, la solidaridad entendida según la entiende normalmente la doctrina social de la Iglesia, que de ahí viene también el concepto de subsidiariedad en el fondo, y se interpretan como dos cosas que no se chocan, sino que se ven armónicamente. Gracias Vicente. Varias cosas interesantes, ¿no? Y quizá aprovechando que estamos acá en una conversa entre abogados, estaba leyendo la bibliografía y claro, me ratifiqué que acá son todos abogados. Uno dice, bueno, ya, vamos a partir ahora un proceso constitucional, vamos a darnos una nueva constitución, en fin. Y claro, uno obviamente en ese ejercicio mira para el lado, ¿no? Mira la experiencia comparada. Y en esa experiencia comparada uno tiene distintas referencias, unas quizá más clásicas paradigmáticas de constituciones muy antiguas, en donde la noción de derechos sociales no estaba aún desarrollada, y otras modernas en donde sí, ¿no? Y en esa obviamente hay muchas y muy distintas. ¿Ustedes han podido ver la experiencia comparada, cómo ha resultado cuando se han consagrado este tipo de derechos, en el sentido, por ejemplo, de
orientaciones hacia el legislador o establecer metas, han sido experiencias exitosas, negativas. ¿Se puede aprender algo de esto, ¿no? Por ejemplo, es común escuchar que en Colombia o Brasil avanzar en la consagración de derechos y estableciendo, qué sé yo, determinadas orientaciones, pero en la medida que se establezca además en la Constitución grados de detalle y cierta justiciabilidad, ha tenido graves consecuencias fiscales, ¿no? Y por otra parte también suele escucharse que hay democracias paradigmáticas, pensemos en Suiza, Alemania, no estoy seguro si Finlandia, bien como lo consagra, pero que son constituciones relativamente modernas, que adoptan nociones de estados sociales de derecho, pero que pareciera ser que esos reconocimientos son más bien sobrios. ¿Hay algún caso que ustedes crean que haya que mirar con especial detención o experiencias que no haya que adoptar o sí? No sé si han visto, si podrían comentar algo respecto a eso. ¿Cómo ha funcionado, si ustedes quieren, la constitucionalización de derechos sociales y avanzar en esa línea en la experiencia más comparada? ¿Estamos en orden, parece? Bueno, al menos por mi parte, un ejemplo bien paradigmático y que creo que es importante mirar en cómo se ha ido desarrollando es el tránsito que se hizo en Alemania de estos derechos ajusticiables y universales hacia las metas sociales, que tiene elementos bien característicos, ¿no es cierto? Esto de la imperatividad hacia el legislador, la progresividad, en la medida de lo posible, creo que es la frase que usan, que en el fondo va viendo que en la medida que hayan recursos, cuando hayan más recursos, más en el fondo avanzamos, cuando hayan menos recursos, menos, o de repente, ¿no es cierto?, también permite priorizar, porque si es que ponemos salud, pensiones, educación, quizás alguien podría decir muchas otras cosas, ¿no es cierto?, como derechos económicos y sociales, vivienda, por ejemplo, un grandísimo tema en nuestro país, y alguien podría proponer legítimamente que eso tendría que ser parte de la Constitución. Ciertamente hay que, ¿no es cierto?, dado que son decisiones políticas, contingentes, hay que ver dónde poner los acentos en cada minuto, y por eso permiten cierta flexibilidad, ¿no es cierto? Yo creo que eso es un sistema que ha ido... que ha funcionado en el tiempo, que ha permitido establecer marcos, ¿no es cierto?, de desarrollo, de compromisos, ¿no es cierto?, también solidarios, como bien decía Vicente, cuando se reconoce esto de la interdependencia y por lo tanto hay solidaridad intergeneracional dentro de las mismas personas, ¿no es cierto?, intrageneracional, y también con una opción preferencial por el más vulnerable, es decir, que por ejemplo hay mecanismos en los cuales quien no tiene capacidad de pago no se vaya a quedar fuera, etcétera, y por eso yo creo que es importante, es interesante mirar ese modelo, y yo creo que en ese sentido, ¿no es cierto?, hablamos de solidaridad y de subsidiariedad. El problema quizás es que la subsidiariedad tiene muy mala prensa, como ya hemos dicho, pero la subsidiariedad está en la base de un modelo como ese, porque habla necesariamente de la reivindicación de la sociedad civil, de la participación de la sociedad civil en eso, y ojo, muchas veces hemos pensado que lo que no es Estado son sociedades, son con fines de lucro, ¿no es cierto? Y la verdad las cosas es que la diversidad institucional también es una parte importante de la sociedad civil. Entonces yo creo que hay que quizás echarle más elementos a la juguera y dejar de ver las cosas tan blanco-negro como muchas veces se han mostrado en la discusión nacional. Gracias, Mane. Magdalena. Sí, también siguiendo un poco la línea de la manera la pregunta, yo digo un ejemplo súper concreto es lo que ha ocurrido también con los países latinoamericanos. Y aquí está la pregunta en el fondo, que hasta dónde la Constitución finalmente, o el declararse estas cosas dentro de la Constitución también te permite que efectivamente nosotros podamos mejorar los sistemas. La gran cantidad de los países latinoamericanos hoy día ha tenido una consideración extensa, listados de sus derechos, el de educación es bastante categórico también, pero eso no ha significado que mejore necesariamente los sistemas que tenemos. De hecho, aquí nosotros somos un ejemplo y claramente podemos destacar, porque nuestro país ha destacado de forma importante dentro de eso. Claramente, en cuanto a educación, al menos hemos mejorado considerablemente respecto de los demás países, en lo que respecta tanto a cobertura, calidad y una serie de otros indicadores que nos parecen relevantes. Entonces, yo creo que el solo hecho de establecer grandes listados de derechos sociales no te va a asegurar nunca que tú vas a poder
consagrarlos, o más que consagrar, perdón, asegurarlos efectivamente hacia la ciudadanía. Yo creo que ese es un punto que es clave. Y ahí hay un tema que respecto a las metas solidarias, respecto también de lo que son los fines, cuando uno entiende estos como meta, como fines en general, los derechos sociales, hay un punto que es bastante importante. Nosotros podemos mirar obviamente para países más europeos donde hay también un tratamiento, hay una forma de entender el trabajo legislativo, la discusión de manera importante, pero eso a nosotros nos plantea un desafío que es inmenso, que es cómo nosotros mejoramos la calidad precisamente de los procesos legislativos, de la discusión a esta deliberación política. Porque para mí el gran problema que tenemos hoy día no es cómo está quizás, actualmente consagrada nuestra Constitución, que obviamente uno puede establecer ciertas mejoras, sino que es cómo nosotros hemos llevado adelante estos procesos deliberativos. Y de nuevo yendo al tema de educación, pero nosotros aquí hemos hecho grandes cambios, hemos hecho reformas gigantescas y aún así nosotros estamos conscientes que todavía no logramos llegar a los niveles de calidad que nos gustaría, no estamos contentos, seguimos con una serie de insatisfacciones que son relevantes. Pero ya tenemos la ley de inclusión, está la desmunicipalización en implementación, tenemos el derecho a la gratuidad y nada de eso ha sido con siquiera un cambio en una coma de la Constitución. De hecho, el único cambio en la Constitución respecto al derecho a educación es lo que referíamos antes del kit obligatorio y que hoy día no es efectivo porque estamos discutiéndolo a nivel legal. Entonces a mí me parece importante también tener eso presente, sobre todo es un desafío inmenso para quienes pensamos al menos que la Constitución debe ser más bien mínima, contener los acuerdos más básicos y no ser tan extensa y tratar de incorporarlo todo, porque obviamente hace incapaz, ¿no es cierto?, de seguir el dinamismo propio de los cambios sociales también. Súper, Magdalena, súper claro. Víctor Manuel. Una poca idea, mira, sobre la Constitución mínima, yo creo que la Constitución tiene que ser lo suficientemente amplia para permitir que gobiernen distintos sistemas, distintas visiones, compatibles con una democracia, pero me parece que sacarle contenido a la actual Constitución, lo único que va a hacer es engrosar el dominio legal. Engrosar el dominio legal en este contexto es una señal de incertidumbre importante para los ciudadanos y para quienes tienen que tomar decisiones, que es delicado. Teóricamente me seduce la idea de una Constitución mínima, pero en este contexto, sacar contenido de la Constitución y por lo tanto entregarlo a la regulación legislativa, creo que tiene un peligro. Eso es un comentario. Lo segundo, siguiente comentario, a propósito de tu pregunta, Juan Pablo, Suecia es un súper ejemplo. Tremendo estado de bienestar, ¿no es cierto? Tremendas prestaciones sociales y no tiene derechos sociales en la Constitución. Están todos establecidos en la ley. Y Venezuela sería el ejemplo al revés. Entonces, aquí no hay receta. Claramente, cada país tiene que ver su historia y sus posibilidades y, por cierto, actuar y legislar en forma seria. Y en este contexto, ¿no es cierto?, alguien toca el tema de los impuestos, porque una parte del gasto y otra parte del ingreso. Entonces, el tema de los impuestos, yo soy partidario de que todos paguen impuestos. De hecho, todos pagan impuestos. Ahora recién nos estamos enterando, mucha gente está enterando por la boleta electrónica, que está empezando a mostrar separadamente el IVA del precio neto, pero la verdad que en Chile te dicen todos pagar impuestos, porque todos de esa forma entran a formar parte de esta colectividad, están aportando y por lo tanto también van a fiscalizar mejor el gasto público, incluido en derechos económicos, sociales y culturales. Ojalá con esta opción preferente por los pobres, que me parece que es lo más realista en esta dicotomía que planteó el movimiento social, de una gente muy pobre que no tiene lo básico y una gente que está en una situación de clase media que quiere mirar para arriba. Y el otro punto, el defensor del ciudadano, que también lo planteó alguien ahí, yo creo que también es una súper idea, está dando vuelta también, porque los abusos de la sociedad chilena no solamente se producen de los privados con los privados, también se produce del Estado con los privados, y eso, lo sabemos, es particularmente grave porque el Estado ha sido entrenado con recursos de todos para ser un servidor público y por lo mismo es más cuestionable que no tenga un nivel de prestación razonable con los ciudadanos. Eso. Gracias, Víctor. Vicente. Sí, bueno, por supuesto que concuerdo bastante con estas cosas que han dicho y entre otras con que es mejor mirar también los países latinoamericanos y que conviene quizás compararse más con esos que con los países europeos por distintas razones idiosincráticas, históricas, de semejanza también cultural, y creo que es más realista. Pero hay otro punto que me parece muy importante, y es que, sobre todo por esto de la solidaridad entendida como una virtud, antes que como principio social, es que el orden político justo, equilibrado y adecuado exige un cierto esfuerzo ético de las personas. Y me parece que eso es algo que el individualismo, tanto de izquierda como de derecha, quizás no ha sido capaz de ver suficientemente. Y eso uno lo ve también a veces en la confianza excesiva en las estructuras y en los cambios estructurales, incluyendo en la Constitución. No sé, todo esto que decía Magdalena, o sea, los típicos casos que ponen de Venezuela con la
las listas del viejito pascuero de los derechos sociales más o menos. Y claro, uno necesita también políticos que sean virtuosos en el fondo, y ciudadanos que sean virtuosos, por políticamente incorrecto que sea decir eso. Entonces, al final, las estructuras no son suficientes, y cambiar las normas nunca va a ser suficiente. Y enfocarse solamente en ese tema de gastos, instituciones, equilibrios, pesos, contrapesos, no sé qué, que es muy importante, y las estructuras además pueden repercutir hasta cierto punto en la ética de las personas. Pero lo principal me parece que es eso, y que eso es algo que políticamente también se nos ha olvidado un poco, el tema como de la realidad misma de las personas y de la política entendida como una parte de la ética, y la ética como una parte de la política también, que es algo más, una visión quizás más clásica, así más aristotélica. Gracias, Vicente. Hay varias preguntas del público, voy a tratar de concentrar, como para poner un tema, a ver si quieren intervenir, que tienen que ver con, por una parte, la modernización del Estado. ¿Tiene algo que decir o no la Constitución respecto de la modernización del Estado, y si eso se vincula o no con que en esta provisión de bienes sociales o derechos sociales, que puede ser estatal, la modernización del Estado puede influir en una mejor provisión o no, por una parte? Y por otro lado, la contracara, ¿no?, o aparente, si uno quiere, de la quizá eventual irresponsabilidad en cualquier sede, ¿no?, que pueda haber respecto de una provisión excesiva que no se condiga con el grado de desarrollo económico del país, y consecuentemente el riesgo de desequilibrio fiscal, ¿no? ¿Tiene la Constitución algo que decir respecto de alguna regla de responsabilidad fiscal? ¿Eso es algo propiamente constitucional? ¿Debe dejarse al legislador? Como tema, ¿no? Modernización, responsabilidad fiscal, su vinculación con derechos sociales. Lo dejo como insinuación, a ver si alguien quiere comentar si podemos avanzar en ese sentido. Víctor. Sí, dos ideas. Yo manifesté que efectivamente la Constitución española se modificó y se estableció la regla del equilibrio fiscal. Eso tiene que ver con varias cosas. Uno, ¿cierto?, con la democracia. Cuando no hay una regla de equilibrio fiscal, la posibilidad que tiene un gobierno de coartar el campo de acción del gobierno siguiente por la vía de entregar un presupuesto recortado, comprometido, es enorme. Y eso afecta la capacidad de las mayorías de gobernar, es decir, de elegir el programa que se puede implementar. O sea, va directamente al núcleo de la democracia y se liga directamente con el financiamiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, yo planteaba que junto con este análisis de relación que estamos manifestando, es importante también establecer esta regla, así como el derecho de trabajar. Eso por un lado. Y después, el segundo tema que tú planteaste, perdón, ¿cuál era el segundo tema? Modernización del Estado, y si se vincula o no con la buena provisión por parte del Estado de ciertos derechos sociales como salud o educación. Claro, yo pienso que la modernización del Estado es un poco la misma lógica al revés. No se va a producir por establecerse la Constitución, pero se podrían establecer los principios que obligan una conducción del Estado, ¿no? O sea, establecer principios de eficiencia, transparencia ya está, que pudiesen obligar al Estado a ir mejorando la ley en el tema. Sí, la idea que te quería transmitir es la siguiente. Justamente como es muy grave retroceder en materia de derechos económicos, sociales y culturales, porque eso implica una afectación más grave aún a la dignidad de las personas, es que ya el Pacto Internacional de 1966 establece que como esencia de estos derechos es la no regresividad. Y eso también tiene que ver con la capacidad del Estado de sustentar las prestaciones que ofrecen en algún momento a los ciudadanos, y por lo tanto, obviamente, con los equilibrios fiscales. O sea, está todo muy íntimamente ligado y es parte esencial de los derechos económicos, sociales y culturales, su sustentabilidad, no regresividad y progresividad. Eso. Super, Víctor. No sé si algún otro panelista quiere. Magdalena Vergara. Yo creo que el tema de, o sea, en primer lugar, el tema de la responsabilidad fiscal a mí me parece que es clave, el que exista ese equilibrio, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Víctor Manuel. Y ahí me parece principalmente que es clave porque efectivamente es mejor una provisión de los derechos o una de las prestaciones que se pueden entregar en la medida que exista una mejor eficiencia también del gasto que se tiene. Por una parte, en esa mejor eficiencia uno puede focalizar mejor con esta preferencia a los más vulnerables, pero también disponer de mayores recursos para el otro. Y por eso, por ejemplo, a mí me parece que no es el camino avanzar, por ejemplo, en una política como la gratuidad en función de los derechos, en la medida que nosotros podemos buscar políticas que sean más eficientes, pero que sí permitan garantizarle el derecho a las personas. Por ejemplo, un sistema de créditos que permita luego
la posibilidad de pagarlos conforme a los ingresos que se perciben. Entonces eso claramente te permite estudiar, pero luego poder, en el fondo, asegurarle en el fondo tampoco verlos endeudados o agobiados, como también se ha expresado mucho, apareció bastante dentro del estallido social. Pero hay otro punto que también a mí me parece que es clave de eso, que es la eficiencia y el tema de cómo se distribuyen. O sea, aquí no solamente hace falta una mayor como inyección de recursos, sino que lo más clave también es cómo tú vas distribuyendo esos recursos. Un ejemplo súper claro, nuevamente, yo creo que es importante como llevarlo a datos prácticos. En educación superior, desde 2015 hasta ahora, el presupuesto en educación superior aumentó casi en un 82%, 81,9%. Y eso no ha significado que nosotros estemos más contentos nuevamente con el sistema, ni que haya mejorado esos recursos, hayan mejorado la calidad de la educación. Todo lo contrario, debido precisamente a la gratuidad, porque el mayor aumento se debe a eso, nosotros estamos poniendo en jaque incluso la calidad de la educación superior, u otros aspectos. Entonces también me parece que es importante cómo nosotros vamos entendiendo esos mecanismos, no de forma aislada nuevamente, sino cómo los vamos entendiendo de forma más bien armónica. Y de nuevo, eso no implica que nosotros debamos establecer todo ello entonces dentro de la Constitución, porque claramente, y ahí nuevamente estoy de acuerdo con Víctor, nosotros no vamos a poder definir una modernización a través de la Constitución, eso sería meramente declarativo. Ahí hacen falta políticas efectivas que vayan en función a eso, así como me parece a mí que hacen falta esas políticas efectivas en cada uno de estos elementos que estamos conversando, tanto desde salud, desde educación, cómo mejorar la calidad, cómo mejorar las prestaciones, los hospitales, en fin, todo eso son políticas que van directamente a hacerse cargo de cada uno de esos problemas en particular. Gracias, Magdalena. Mane, creo que había que... ¿O no? ¿Estoy loco? ¿No? Sí, pero lo dejo para el cierre. Super, Vicente. Perfecto. No hay problema. Entiendo que no, ¿cierto? Súper. Panelistas, les quería pedir, Magdalenas, Vicente, Víctor Manuel, si en 1 o 2 minutos cada uno puede, a propósito de todo lo tan interesante que hemos conversado, dar alguna idea de cierre que les gustaría decir, complementar, alguna inquietud a dejar planteada para la audiencia. Si les parece, comenzar en el mismo orden que partimos. Perfecto, en el ¿Vale? mismo orden, entonces, muchas gracias de nuevo por la oportunidad de estar acá conversando sobre estos temas. Yo creo que sin duda avanzar o lograr dar una respuesta importante, contundente, innovadora, creativa, no solo la discusión constitucional, sino que recordemos que durante el periodo de la discusión constitucional vamos a tener un Congreso completamente funcional, dado que no van a haber en el fondo parlamentarios que van a estar cumpliendo doble función, y ahí hay una responsabilidad muy grande de seguir avanzando en estos temas para que las expectativas que sobre la nueva Constitución hoy día pesan puedan ir siendo respondidas de manera responsable y a medida que va avanzando. Creo que estamos frente a un desafío muy grande y por eso reivindico la idea de las metas solidarias, porque creo que si estamos verdaderamente comprometidos con la libertad, con la solidaridad, con la subsidiariedad, con la importancia del bien común y la necesidad de que existan condiciones necesarias, no mínimas, necesarias para el desarrollo de las personas, entonces tenemos que comprometernos con ciertas prestaciones que pueden ser dadas, por ejemplo, a través de las metas solidarias, para que sean obligatorias al legislador y no queden solamente en palabras en la Constitución, para que también sean progresivas en el tiempo, flexibles, permitan participación con equilibrio fiscal, etc. Creo que ahí hay una respuesta muy interesante que debiésemos abordar y que llamo a todos a explorar y a revisar los documentos que sobre esto hemos escrito en Idea País. Muchas gracias nuevamente y estamos viéndonos. Súper, muy recomendados ahí todos los documentos que he ido subiendo Idea Vice. Están muy, muy buenos. Vicente. Sí. Bueno, me parece que ya ha sido muy interesante la conversación en realidad, las discusiones que se han dado, tanto en cosas un poco más teóricas como prácticas de este tema, y me parece muy bueno también que yo creo que había bastante más acuerdo de lo que yo pensaba en realidad en muchos temas. Y bueno, me gustaría terminar quizás con un último tema de esto de las metas solidarias, que a mí es una opción que me parece razonable, me parece convincente, pero yo quiero meter también como hacer un poco de el pájaro de mal agüero, así, y meter cautela. Por esto mismo que decía antes de la confianza excesiva a veces en la estructura y en las normas y en que todo va a funcionar y qué sé yo.
A mí me parece que no necesariamente es así, estas cosas son relativamente contingentes, pero lo que es esencial, y que eso sí que sí es algo que no deberíamos poder perder de vista en ningún momento, son los conceptos de fondo de subsidiariedad bien entendida, activa y pasiva, como de sociedad subsidiaria, no solamente Estado subsidiario, y bueno, y que estos conceptos empiecen a entrar bien en el debate público, la idea misma de solidaridad, en fin. Y junto con eso, también a propósito de algunas preguntas que salieron en el chat, voy a aprovechar de hacer la autopropaganda también de Comunidad y Justicia. Nosotros sacamos un documento antes del plebiscito que se llama De cara al plebiscito, y que lo tenemos en nuestra página web, en el que están explicadas bastantes cosas relacionadas con esto, también un poco a nivel más teórico, de cómo creemos que se tiene que entender la subsidiariedad y la solidaridad desde la doctrina social de la Iglesia, y que en el fondo esa me parece que es la propuesta así como más equilibrada para armar el esquema en el cual tenemos que entender la sociedad, y por lo tanto que eso puede iluminar la discusión constitucional a futuro. Gracias, Vicente. Víctor, Manuel. Bueno, nosotros como centro de estudio de centro derecha tenemos una obligación absoluta de no permitir que la izquierda nos deje de cara a los ciudadanos como personas que nos estamos oponiendo a los derechos económicos, sociales y culturales, porque son derechos, como partí diciendo, están consagrados ya en la Constitución y están reconocidos por tratados internacionales que van a seguir vigentes. Entonces tenemos que ocupar nuestra capacidad dialéctica y de convencer para explicar la cosa más simple de todas. Creemos que la visión que tenemos de la sociedad y el rol del Estado es la que va a lograr que más personas tengan más acceso a mejores prestaciones y a más justicia. Y al contrario, que quienes están proponiendo una fosilización, la imposibilidad de jerarquizar, la desaparición de la democracia por el traspaso del poder a autoridad electa, lo que están haciendo simplemente es autoranjearse más poder, extraer poder de la ciudadanía y dejar probablemente a los más pobres una vez más mirando. Nuestras ideas son las que mejor pueden dar este conjunto de dignidad propia de todo ser humano. Eso. Muchas gracias, Víctor. Magdalena, por favor. Sí, bueno, yo agradezco también la invitación. Creo que es muy importante la discusión que se está generando a través de estos diálogos, a través de estos centros de estudios que nos hemos organizado para esto. Y para ir a los puntos, yo creo que es claro que claramente, o sea, como decíamos anteriormente, los derechos sociales van a estar en los puntos. Yo creo que para poder aproximarnos a una discusión más honesta respecto de cómo nosotros podemos consagrar esto y cómo podemos realmente mejorar las condiciones de lo que nosotros tenemos hoy día, debemos también basarnos en cómo ha sido la experiencia en nuestro país conforme al desarrollo de estos derechos. Cuál es la evidencia también respecto de cómo nosotros efectivamente podemos promover mejoras y no quedarnos tranquilos con meras declaraciones que, como decía anteriormente, puede que no terminemos en nada. Y de esos ejemplos nosotros tenemos. Entonces yo creo que es importante tener presente eso. Y eso implica, obviamente, para cada una de las respuestas que implica un derecho social. Finalmente, ¿quién es el que lo va a proveer? ¿Cómo lo vamos a proveer? ¿Cuál es el contenido que nosotros queremos también consagrar? ¿Quién lo financia? En fin, esas preguntas debieran quedar efectivamente dentro de lo que es la deliberación política propiamente tal, y para eso obviamente implica todo este desafío de cómo nosotros mejoramos esas posibilidades, esos mecanismos para efectivamente poder determinar mejoras en la provisión de estos derechos. Pero también entender que esto va a estar dentro de un contexto y de una regulación que ya existe y que está en desarrollo desde hace un tiempo. Entonces, esto no va a venir, la Constitución no va a caer en la nada, va a caer dentro de un ordenamiento jurídico que existe. Y también es importante que sea entonces coherente con lo que nosotros hemos podido desarrollar, coherente con lo que hemos podido avanzar, porque si no, claramente vamos a entrar en una contradicción que sea aún más compleja. Pero en definitiva, y yo me quedo con el punto de la relevancia aquí, de que si, y es un punto que yo veo como medio incoherente quizás desde la izquierda, si lo que se está tratando de resaltar efectivamente es a los ciudadanos, es que se oiga la voz del pueblo en el fondo, nosotros no podemos finalmente estar oprimiendo, quitando esa posibilidad a los ciudadanos que finalmente se materializa la posibilidad de organizarse, de poder asociarse entre ellos para finalmente entregándoselo todo al Estado. Yo creo que aquí es clave cómo efectivamente nosotros potenciamos a la sociedad civil, cómo nosotros fortalecemos la posibilidad de que se organice para perseguir ciertos fines y que el Estado finalmente los proteja, lo cual no implica en ningún caso que nosotros tengamos un Estado ausente o un Estado débil. Super, Magdalena. Agradecerles a los panelistas, Magdalena Vergara, Magdalena Ortega, Vicente Arguu,
Víctor Manuel Avilés, a través suyo también felicitar las labores que cada uno de sus centros de estudio viene realizando, Comunidad de Justicia, Idea País, Acción Educar, el Instituto Libertad, también al resto de los centros de estudios que estamos en esta vocación por tratar de ofrecer estas conversaciones francas, directas, con gente, escuchando preguntas, reconociendo nuestras diferencias, pero dándonos cuenta quizá como hoy día que pareciera ser que son muchas nuestras similitudes también, ¿no? Los dejo desde ya, agradecer también a quienes nos acompañaron hoy día, gracias por las preguntas, gracias por la compañía, los dejo invitados para el próximo miércoles 13 de enero a esta misma hora, para la próxima conversación que va a tratar sobre descentralización. A través del mismo link que les compartieron seguramente, se pueden inscribir para el próximo seminario y también continuar con estas conversaciones y con eso dar cierre al primer ciclo, ¿no?, de estas sesiones de conversación que muy probablemente se va a extender durante el año en distintos temas, distintas iniciativas para ir consolidando, ¿no?, conversaciones que ojalá puedan llegar a unas bases, ciertos mínimos que compartamos como sector político. Muchas gracias por la compañía, muchas gracias a quienes nos han escuchado y los invitamos ahí a acompañarnos de nuevo el próximo miércoles. Un abrazo grande a todos. Chao.